Libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 954. Y en este seguimiento que estamos, hacemos contacto ya con el señor doctor Ramiro Aguilar, asambleísta nacional. Señor doctor, leíamos un Twitter que decía usted: no podemos ir a una asamblea donde nos llaman a las 6 de la mañana para entrar escondidos. ¿Dónde se encuentra usted y qué evaluación hace de esta mañana de enmiendas? Buenos días, doctor Aguilar. Francisco Rocha le saluda. Buenos días, estamos reunidos todos los bloques políticos de oposición, salvo Pachacutic y los diputados y los asambleístas socialcristianos, que finalmente decidieron estar presentes en el Pleno, pero estamos en este momento dispuestos a seguir en las calles junto al pueblo de Quito en rechazo a un proceso espúreo de reforma a la Constitución y sobre todo, mi querido Francisco y oyentes, en rechazo a este secuestro del Palacio Legislativo hecho por el movimiento político Alianza País, quien desde el día de ayer ha llevado colchones, ha hecho dormir a sus militantes en el Palacio Legislativo, ha llenado sus barras con militantes de su partido, impidiendo el acceso de los ecuatorianos que piensan distinto. No hay que olvidar, Francisco, que el Palacio Legislativo es un palacio público. Ahí deben estar en las barras tanto los que están a favor de las enmiendas cuanto los que están en contra de las enmiendas. No hay ninguna razón para que se haya dado la orden a los policías y a los militares de impedir el acceso a las barras legislativas a los ciudadanos que piensan que están en contra de las enmiendas. Y finalmente, Francisco, ¿cómo podemos avalar con nuestra presencia una sesión donde la presidenta de la Asamblea Nacional ha reconocido públicamente que no se trata de una enmienda constitucional por el beneficio de la República, sino que se trata de una enmienda constitucional para continuar su proceso político, el de Alianza País? Es decir, ellos han secuestrado el poder legislativo para efectos de cambiar la Constitución y perennizarse en el poder, y no podemos nosotros avalar este proceso que es absolutamente ilegítimo y totalmente espurio. Como se prevé, doctor Aguilar, entonces se aprobarán quizá con el discurso de los asambleístas de Pachacútec y Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que han dicho también, ¿no? El doctor Cucalón decía: queremos dejar sentada nuestra protesta y nuestra impugnación. La impugnación de usted está en las calles y además señalando lo que usted nos acaba de señalar. Y lo que ustedes harán después de que se termine la votación y con seguridad la aprobación de las enmiendas. A ver, Francisco, yo quiero hablar de esto de las actas, porque algunas personas dicen: yo voy a hablarle a la historia y le voy a hablar a las actas. Y le voy a poner un ejemplo simple al pueblo ecuatoriano. Cuando los mártires del Quiteño Libre, en 1833, asomaron colgados desnudos de los postes de San Francisco por haber defendido la libertad de imprenta y la democracia en contra del gobierno de Flores, 2 días después se reunió el Congreso de 1833 a otorgarle al presidente Flores facultades extraordinarias. Dígame usted, Francisco, ¿quién ha leído las actas de la sesión del Congreso de 1833? ¿Y quién ha leído el Quiteño Libre y quién reconoce la heroicidad y la defensa de la libertad de Francisco Hall y de los demás editores del Quiteño Libre? ¿Qué importa? ¿Hablar a las actas que a fin de tiempos terminan siendo papeles mohosos que nadie lee? ¿O importa consagrar ante el pueblo nuestra versión y sumarnos como ciudadanos a la resistencia popular? Entonces, esto de las actas finalmente es un tema de vanidad, de gente que piensa que se va a escribir en granito lo que digan. Yo les respeto mucho, pero al final del día yo prefiero estar del lado del Quiteño Libre y no del lado de los diputados que terminaron avalando con su presencia las facultades extraordinarias del presidente Flores, para hacer una analogía. Yo prefiero estar del lado del pueblo y no sentado en una asamblea hablándole a las paredes de ladrillo y a las paredes humanas, solo para salir en la televisión y decir: he hablado para la historia. En fin, son posiciones políticas, pero lo que nosotros vamos a hacer, es decir, lo que va a hacer Avanza, Sociedad Patriótica, Creo, los independientes, inclusive tenemos aquí la presencia del asambleísta Franco Romero, quien ha honrado su palabra al firmar un acuerdo político. Entonces, es mantenernos vigilantes junto al pueblo, recuperando la democracia que este día se está perdiendo por un acto arbitrario de un movimiento político que entiende a la República como un botín.
Queremos agradecer al señor doctor Ramiro Aguilar y estaremos en contacto para ver cómo va evolucionando el tema. Gracias, doctor Aguilar. Con gusto y estoy a las órdenes. Pasamos este momento a Ana María para ver cómo hace una evaluación desde compañera nuestra, desde el punto de vista periodístico. Ana María, buenos días. ¿Cómo van las cosas por la Asamblea? Hola, ¿qué tal, Pancho y amigos de Radio Cadena Democracia? Ya pasan más de 2 horas de la lectura del informe para segundo debate del proyecto de enmiendas a la Constitución. La secretaria de la Asamblea, Lidia Rivas, sigue con esta lectura, que es el primer paso antes de que empiece la discusión en sí, la de los asambleístas, la de cada una de las exposiciones ya en el seno del legislativo, y habrá que esperar, Francisco, todavía a que termine de leerse ese informe, que prevé durar entre 4 a 5 horas, es decir, que pasado el mediodía ya podremos empezar a ver el debate en el pleno de la Asamblea. Asambleístas del lado del oficialismo han llegado casi en su mayoría y están ocupadas casi todas las curules. La Asamblea se instaló con 112 de los 137 asambleístas, y del lado de la oposición únicamente están ocupadas las curules de algunos asambleístas de Pachacutic y también de asambleístas social cristianos Madera de Guerrero. Quienes no han llegado son los asambleístas del partido Avanza y del movimiento Creo, que siguen en los exteriores de la Asamblea, uniéndose a las protestas de las organizaciones sociales que se han convocado en los exteriores del Palacio Legislativo. Ese es un poco el ambiente que se está viviendo en la Asamblea. Asambleístas todavía conversan, unos juegan un poco con sus teléfonos celulares, otros atienden la lectura del informe y siguen también desde sus computadoras cada uno de los textos de las 16 enmiendas. Pero habrá que esperar todavía, Francisco, a ver cómo se desarrolla ya en sí la discusión pasado este mediodía como está previsto. Incluso ayer Verónica Arias, miembro del CAL, nos decía que podría ser que ya en la noche se pueda votar el proyecto de enmiendas. Todo dependerá de que la presidenta de la Asamblea agote el debate o llegue un punto en que suspenda y diga hasta aquí está, y dé paso a la votación. Queremos agradecer a Ana María y estaremos en contacto durante todo el día para poder conversar y observar en directo a través de Ana María lo que está sucediendo en la Asamblea. Muchas gracias, Ana María, nos estamos hablando. Gracias, Francisco, a ti una buena mañana y un buen día. Gracias. Y estamos llegando al tiempo de esta mesa de diálogo. Como les decía, vamos a hacer un seguimiento